Walter, seguimos en esta transmisión. ¿Qué más podemos decir de este alegrísimo rezado? Bueno, algo muy importante es que hoy se inaugura el año jubilar del bicentenario de la catedral y justamente esta procesión lleva como significado, por así decirlo, un homenaje a esos 200 años, 200 Pascuas anunciando a Cristo resucitado, como es el lema de la Catedral Metropolitana en este gran aniversario. La Inmaculada Concepción en su adorno quiere invitarnos precisamente a eso, a celebrar esos 200 años de la catedral, a convivir con ella, porque la catedral no es tan solo un edificio frío que preside la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción, sino que es parte de la vida de los capitalinos. Los capitalinos tenemos a la Catedral Metropolitana no solo como un punto de referencia, sino como parte integral de nuestra vida diaria. La Catedral Metropolitana se ha convertido incluso hasta en la representación, por así decirlo, en algunos momentos de la resistencia de la población, en algunos actos que la población misma ha sentido como contrarios a su vida. Recordemos allá en aquellos años, por los años 80, cuando la catedral era tomada por el grupo de apoyo mutuo. O recordemos también cómo Monseñor Gerardi pronuncia su informe de la recuperación histórica y al día siguiente es asesinado, pero el informe es pronunciado en el presbiterio de la Catedral Metropolitana. Y ahí en el atrio de la Catedral Metropolitana están inscritos en placas de mármol los nombres de cientos y cientos de fallecidos durante el conflicto armado. Entonces, la catedral no es solo ese templo neoclásico de líneas perfectas, para algunos un tanto frío. La catedral está viva y la catedral es el símbolo de esta iglesia que durante 200 años en este lugar, en la Nueva Guatemala de la Asunción, ha anunciado a Jesús resucitado. Al fondo pues están las notas de la granadera, porque la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana, que también es un símbolo de esa devoción, de ese anuncio que durante mucho tiempo ha tenido como foco la catedral, pues ella también es un símbolo de eso, y acá la vemos ahora salir de la recolección y reiniciar su recorrido, pues que ya va un poco tarde, porque no lo vamos a decir, seguramente irá a entrar después de la medianoche, porque todavía pasará por el Parque del Sauce, y todavía estará el Santuario de Guadalupe, si no estoy mal, y luego pues ya irá descendiendo hacia la Plaza Mayor, donde la esperarán muchos devotos para presenciar pues un año más ese retorno tan especial a su casa, a la Catedral Metropolitana, que insisto, hoy inicia las celebraciones de ese bicentenario, un bicentenario que tiene su punto álgido el 15 de marzo, cuando se van a conmemorar precisamente esos 200 años de vida dentro de la comunidad católica guatemalteca. Recordemos, la catedral es la cuarta catedral que los guatemaltecos tienen, y no porque sea el cuarto asiento, sino porque es la cuarta vez que nos hemos visto en la necesidad de reconstruir una casa matriz para el obispado y luego para el arzobispado de Guatemala. Walter, dentro de esta celebración muy especial, ¿qué podemos también mencionar a manera general de cómo se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción en la República Guatemalteca? Bueno, acá tenemos una cuestión muy importante, que es diríamos que división geográfica de las órdenes que participaron en la evangelización de nuestro país. Primero, pues vamos a mencionar a los dominicos, que se asentan en Verapaz, Quiché, Chiapas, y luego a los mercedarios, que trabajan en Huehuetenango, y por último a los franciscanos, que ocupan una parte muy importante de nuestro país, la costa sur, una parte de Quetzaltenango, Totonicapán completo, Suchitepeque, Sololachi, Maltenango, Escuintla, un enclave de Santa Rosa y un enclave en Chiquimula. Esa presencia franciscana y esa defensa que siempre realizaron del dogma de la Inmaculada Concepción hace que la presencia, hasta hoy siglo XXI, después de que ellos entregaron las doctrinas a mediados del siglo XVIII por órdenes de la dinastía borbónica, siga tan fuerte como en ese momento. Y no podemos entonces dejar de mencionar fiestas tan importantes como la de Ciudad Vieja, donde existe un convento dedicado a la Inmaculada Concepción, que es lo que hoy conocemos como la segunda catedral de Guatemala, que pues también no es una verdad histórica, pero por tradición se ha mantenido, ¿verdad? O fiestas
que tal vez no tienen ese vínculo franciscano, pero que reúnen justamente esas características tan importantes de la devoción y de la cultura del guatemalteco, como es Villanueva. Pues tampoco puedo dejar de mencionar, por ejemplo, lugares como Salcajá, donde quizás se encontró la primera imagen de la Virgen en nuestro país, y que justamente era una concebida no como patrona de los franciscanos, sino como patrona de los españoles, pero que es esa devoción, esa vocación, ¿verdad? Y tampoco podríamos dejar de mencionar que durante el siglo XIX, ya después de la independencia, cuando ya se declara el dogma, lugares con una fuerte tradición mercedaria como lo es Huehuetenango, pues cambian la vocación de su catedral, de su parroquia, y entonces se erige una nueva fachada dedicada a la Inmaculada Concepción de María, que con el tiempo llegó a ser la catedral del obispado de Huehuetenango. Entonces también encontramos lugares tan emblemáticos como la cabecera de Escuintla, ¿verdad?, dedicada a la Inmaculada Concepción, o la cabecera de Zacapa, también dedicada a la Inmaculada Concepción. Y si nos vamos un poquito más allá de nuestras fronteras, y acá me perdonarán, pero si voy a hablar de Nicaragua es porque en su momento formó parte también de la Capitanía General de Guatemala, y por lo tanto recibió toda esa influencia que emanaba el arzobispado de Guatemala a partir de 1743, y pues la fiesta principal de los nicaragüenses es la fiesta dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Entonces podemos ir pues tejiendo alrededor de nuestra ciudad de Guatemala una larguísima tradición que es reflejo justamente de esa devoción, de ese amor, de ese cariño que despierta la Inmaculada Concepción dentro de los guatemaltecos. Es complejo, es cierto, pero al mismo tiempo de que es complejo, la representación artística es muy sencilla. Es una doncella pura, es una doncella sin mancha, es una doncella que se encarna en el cuerpo de una virgen en la plenitud de la belleza y de la juventud, y eso hace que también permanezca muy vigente dentro de dentro del alma, dentro del espíritu de los guatemaltecos, y pues exactamente, no solo dentro de los capitalinos. Walter, para poner en contexto la importancia de esta fiesta de la Inmaculada Concepción, sabemos que por autonomacia la Semana Santa guatemalteca pues es nuestra fiesta de los guatemaltecos. ¿Será la Inmaculada Concepción la segunda fiesta más importante al unísono de toda la República, o habrá otra? O sea, por supuesto, sin tomar en cuenta la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a fiestas que tengan que ver también con santos, fiestas patronales fuera pues de los días mayores de la Semana Santa y la natividad de nuestro Señor Jesús. Bueno, es una pregunta compleja porque lamentablemente no tenemos un inventario exacto de todas las celebraciones que se hacen en nuestro país todavía con estas devociones heredadas de la colonia, pero quizás sí es una de las más fuertes después de Semana Santa. La Semana Santa es como nuestra fiesta nacional culturalmente hablando, la de más extensión en tiempo, la de más participación en observadores, en participantes, en devotos, pero la Inmaculada Concepción bien podría considerarse como una de las más fuertes. Y con dos razones muy, muy especiales. Uno, la raíz la raíz franciscana que tiene, ese apego de los franciscanos y esa fuerza y ese empuje que le dieron. Y dos, ese punto de partido, ese punto inaugural de las fiestas de fin de año que los guatemaltecos no dejan de percibir como tal. El 7 de diciembre, recordarán ustedes, participamos en la quema del diablo. La quema del diablo no es ni más ni menos que una interpretación civil, una interpretación, podríamos decir, laica, de lo que en su momento fueron las luminarias que se dedicaban a la Inmaculada Concepción, y que el pueblo convierte como parte de ellos, y la transforma en una podríamos decir así, representación del triunfo del bien sobre el mal. Y es que justamente la Inmaculada Concepción es eso, el inicio del triunfo del bien sobre el mal. Entonces, los guatemaltecos toman a esta festividad como el punto de partida de las grandes fiestas de fin de año. Esas fiestas de fin de año que, a diferencia de la Semana Santa, no son fiestas tan de calle, ¿verdad? Son fiestas más de casa, pero que en el caso de la Inmaculada Concepción sí saca a los guatemaltecos a las calles, ¿verdad? Yo recuerdo haber participado durante muchos años en San Cristóbal Totonicapán en la fiesta de la Inmaculada, y cómo durante el novenario había un grupo de jóvenes que se disfrazaban
con los trajes de moros pero con máscaras de diablos, y al salir el rezo perseguían a los niños y pues les daban con un chicote, ¿verdad? Y era parte muy interesante de esa tradición que se vivía en una doctrina franciscana justamente. Pero a la par está Salcajá, y Salcajá no era una doctrina franciscana, Salcajá es una villa, y en esa villa también se hacen estas festividades muy interesantes en honor a la Inmaculada Concepción. Así es como nosotros podemos ir, diríamos que amarrando todas estas manifestaciones y poder decir si efectivamente la Inmaculada Concepción es una de las muestras más masivas, más tradicionales del pueblo católico de Guatemala, y pues como bien lo has dicho, justamente una de las más arraigadas, quizás tal vez junto con la fiesta de la Santísima Virgen del Rosario, que es una tradición heredada por los padres dominicos. Gracias, Walter. Pues rápidamente con el padre y amigo Luis Fernando Arriola, pues también tu mensaje de la Inmaculada Concepción, padre. Gracias, Willy. Pues la alegría un año más para toda la feligresía de Guatemala y del mundo entero en estos días. La devoción a la Santísima Virgen nos convoca a todos otra vez para unirnos como hermanos, como hijos todos de un Dios al que tenemos que amar y amarnos como Él nos ha amado. Que Dios los bendiga. Gracias por ese trabajo tan maravilloso, hacer llegar esta alegría por la radio, por el internet ahora, a tantas personas que nos escuchan en sus hogares. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, Willy, Dios te bendiga. Muchas gracias. Palabras pues del sacerdote amigo Luis Fernando Arriola. Muchas gracias, padre Arriola. Pues Walter, ya estamos para terminar esta transmisión. Han sido muchos datos y se nos ha quedado muchísimo seguramente que hablar, pero pues quisiera hacer una síntesis para terminar esta transmisión en directo desde el Templo de la Recolección. Claro, Willy, pues es una avalancha, ¿verdad? Cada una de estas tradiciones tiene infinidad de datos que recordar, pero vamos a concluir con que estamos presenciando y todavía viviendo el rezado de la Inmaculada Concepción de Catedral, la imagen con la que se celebró la declaración del dogma en 1855, en julio. La declaración en Roma fue en 1854, pero en Guatemala se celebra hasta julio del año siguiente. Es una obra del gran escultor Ventura Ramírez, heredero de toda la tradición colonial, y por eso nosotros la vemos con ese garbo, con ese movimiento que quizás es un poco atemporal, diríamos, con respecto al neoclásico, que es lo que se está dando en Guatemala ya para aquellos años, pero Ventura Ramírez es justamente eso, justamente un heredero de toda la tradición colonial, y es una imagen que está engalanada con la plata y con la orfebrería de don Antolín Cáceres, un platero y un orfebre de la Guatemala de mediados del siglo XIX, que también dejó huella y dejó obras impresionantes como las que acabamos de ver. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar que hoy se abre el año jubilar de los 200 años, el bicentenario de la Catedral Metropolitana, una iglesia que está viva en medio de su arquidiócesis, una arquidiócesis pues que tiene una profunda historia, una historia que marca no solo a Guatemala, sino también a El Salvador, ¿verdad? Y también a partir de 1743 a todo el territorio centroamericano, ya que desde acá se emanaban las disposiciones que el arzobispo de Santiago de Guatemala pues emanaba en materia espiritual y en alguna materia, podríamos decir que administrativa y jurisdiccional. Así que ha sido una pregunta, Walter, perdón. ¿Cuántas imágenes con toda esa gala, con toda esa devoción y con esa tradición, no en Guatemala? Habrá imágenes, por lo menos en el continente americano, que tenga esa peculiaridad. Ya hacías mención al escultor, ya hacíamos mención a su joyería, yo hice mención a su devoción, también hiciste mención a su importancia cuando se declara el dogma. ¿Hay algo que podamos en el continente o en el mundo, algo que nos podía hacer como una referencia? Y qué decir pues de la devoción popular? Oímos ahí las bombas, en fin, y ya va aquí atrás la Santísima Virgen. ¿Habrá algo en algún lugar? Bueno, yo te puedo decir Luján, Argentina, pero pues no hay una manifestación externa. Yo he estado ahí en la Basílica de Luján, inclusive estuvo Juan Pablo II ahí, su santidad, pero no sale a las calles, no es una fiesta en las calles. Bueno, recordemos, pues cada patrona de cada país tiene ciertas características. En el Cusco, por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen es verdaderamente aclamada, pero tienen sabores muy diferentes, tienen consistencias muy interesantes, y eso es lo que hace definitivamente especial a las tradiciones guatemaltecas. Toda América tiene una estandarización, diríamos, en cuanto a sus fiestas y en cuanto a sus fechas y en cuanto a sus iconografías, pero cada pueblo le supo dar un valor,
un sabor y un sentido diferente, ¿verdad? No podríamos, incluso aún teniendo nosotros nuestro rezado dentro de unos días de la Santísima Virgen de Guadalupe, comparar con la devoción mexicana, porque son cuestiones totalmente diferentes. Solo pongámonos a pensar, nosotros no podemos imaginar una procesión con un cuadro. Nosotros tenemos que tener una imagen en bulto, ¿verdad? De bulto, no como las que... Como y que se pueda vestir y que esté acompañada de imágenes similares, en fin. Exactamente. Eso no es igual, por Con ejemplo. un decorado, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, vamos a ver las cuestiones en Lima o en Colombia. Exactamente, que salen siempre iguales. En Guatemala no puede salir una procesión igual, porque es parte de ese sentido de devoción, pues modificarlo, ¿verdad? Y qué mejor cuando tenemos artistas como hoy Byron Mijangos nos ha presentado este magnífico trabajo de la Inmaculada Concepción. Que es de felicitar, Walter. Exactamente, y que y prácticamente nos tiene acostumbrados. Byron lleva casi 15 años trabajando con la Inmaculada Concepción de la Catedral, y pues nos presenta estos trabajos con una fineza, con una delicadeza verdaderamente impresionante. Ayer vimos el trabajo en San Francisco también muy bien realizado, pero también nos sorprendió Javier Fernández en Villanueva con ese trabajo de la Inmaculada Concepción, que fue increíblemente bien realizado. Entonces, eso es el sabor propio de Guatemala, ¿verdad? Podemos tener imágenes quizás diríamos diferentes con las Inmaculadas de Salzillo en España, ¿verdad? Pero nuestras imágenes tienen unas particularidades pues que no podemos compartir con los demás, porque nosotros los guatemaltecos les hemos creado un universo particular. Pues muchas gracias, Walter, de verdad, y pues que Dios te bendiga, y seguiremos en estas transmisiones especiales. Gracias, William, y gracias a todo el equipo de Semana Santa en línea. Vamos a despedir esta transmisión agradeciendo a Ever, también a Cristian Estrada en la cámara, también a Álvaro López, enlazando con los penitentes, al Padre Pedro, párroco de esta iglesia. Se despide su servidor William Enrique Cameros. Pendientes, un saludo también hasta Colombia con nuestra ingeniera de sistemas Silvana Recinos, que ha manejado por las redes sociales desde allá. Alabado sea Jesucristo, que es en sintonía de Semana Santa en Línea TV, que más adelante tendremos otras transmisiones. Dios le bendiga.